Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Qué bueno es poder estar aquí con ustedes, los que están presentes y los que nos están viendo por medio de este medio. Les damos las gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando. Y realmente es un gran privilegio el poder compartir palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias a Él por medio de la oración. Amén. Señor, en esta tarde te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me has brindado de poder estar aquí en tu casa para compartir palabra tuya, Señor. Es un gran privilegio, Señor, pero también es un gran reto, Padre. Yo pido, Señor, que en estos momentos tu Espíritu Santo, Señor, esté conmigo y que fluya a través de mí, y que lo que salga de mi boca, Señor, sea de bendición y edificación para la gente que nos está viendo y escuchando, Padre. Yo me pongo en tus manos, Señor, pidiéndote que me uses en una forma muy especial y que tu nombre sea glorificado en cada momento, en cada instante, Señor. Todo esto yo lo pido en tu santo y bendito nombre, Padre. Amén. Hermanos, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes acerca del libro de Lucas, el capítulo 17, versículos del 11 al 14. Pero antes que eso, quiero darles una poquita de información, y me he tomado la libertad de poder buscar sobre una palabra, más bien es una enfermedad llamada lepra, y me he tomado en la tarea de buscar un poquito de la definición de lo que nosotros conocemos como la lepra. Y esto es lo que yo encontré. La lepra, hermanos, es una enfermedad infecciosa de la Edad Media y se lo conoce como una de las enfermedades bíblicas, ya que se consideraba que era una maldición. Pero en realidad esta es una enfermedad causada por una bacteria del género Mycobacterium, es decir, es una microbacteria perteneciente a la misma familia que genera la tuberculosis. La lepra generalmente afecta a la piel, los nervios periféricos, las mucosas de las vías respiratorias altas y los ojos. Por lo que también nos atrevemos a decir, hermanos, que la lepra ha dejado una imagen aterradora, tales como el rechazo, mutilación y exclusión de la sociedad. ¿Por qué el rechazo? Rechazo porque en aquellos tiempos aquella persona que padecía de esta enfermedad era totalmente alejada, no se le permitía concentrarse en lugares donde había bastante gente, y eran rechazados así, con esa palabra, eran totalmente rechazados. Mutilación porque, como acabamos de ver en estos momentos, afectaba principalmente la piel, y aquella enfermedad era tan tremenda que cuando estaba la piel ya bastante mutilada, caían los pedazos, y por eso decimos que era tan aterradora. Exclusión de la sociedad. ¿Por qué decimos así? Bueno, pues porque en aquellos tiempos las personas afectadas eran separadas totalmente de sus familias y de la comunidad, y eran totalmente aisladas y repudiadas por todos. No se les permitía la entrada a la ciudad, ya que los mantenían fuera de ella. Podemos decir que la lepra podía decirse que afectaba emocionalmente, porque puede ser más, dice que decía y encontraba yo que podía ser más destructiva que la agonía física. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Mire, yo quiero que vayamos cuando estaba yo buscando esto, encontré en Proverbios que dice en 18:14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más quien soportará al ánimo angustiado.
Yo cuando estaba leyendo esto pienso que cuando nosotros recibimos la noticia o el diagnóstico de alguna enfermedad grave, de alguna enfermedad contagiosa, principalmente yo la quise comparar con la lepra, con una enfermedad como el cáncer. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra de parte del médico, decirnos que una persona tiene cáncer, inmediatamente nuestra mente empieza a conectar la palabra cáncer con muerte, sin ponernos a pensar que hoy en día la ciencia está tan avanzada que ya hay tratamiento para esta enfermedad, para dicha enfermedad. Pero así somos, nuestra mente luego empieza a coordinarse y a decir, no, tengo cáncer, inmediatamente pensamos que me voy a morir, y nuestra mente empieza como a apagarse, nuestra mente empieza como a distorsionarse, como a darnos por vencidos, sin antes pensar que hay una solución para todo. La lepra igualmente, hermanos, aún se encuentra en este siglo todavía, pero según lo que yo estaba leyendo e investigando, la lepra aún se considera una enfermedad contagiosa, pero ya es tratada más adecuada y se encuentra en países muy alejados como el Brasil y la India. Me parece que la India es el que lleva más porcentaje de enfermos de lepra. Y ustedes se preguntarán por qué estoy dando tantos rodeos. Yo quería que antes de ir al pasaje que realmente quiero exponer, pudiéramos saber y tener un poquito de conocimiento acerca de lo que es esta enfermedad. Y decía que la actitud es muy importante cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, y en este tiempo, claro que hemos pasado momentos muy difíciles, pero nuestra actitud es la que va a sacarnos adelante. O decidimos tomar una actitud positiva, o decidimos darnos por vencidos y decir, hasta aquí voy a llegar. También en los tiempos bíblicos decía yo que las personas afectadas eran separadas de sus familias, y yo me ponía a pensar en estos momentos de que cuando estaba escribiendo esto, qué terrible sería para aquellas personas que habían sido, por decir así, diagnosticadas con esta enfermedad. Qué triste para ellos haber sido separados de sus familias, de sus seres queridos, de la sociedad en que vivían. Ellos eran totalmente repudiados, alejados. Ellos no tenían un medio de comunicación que pudiera decir, pues cuando menos me puedo comunicar y hablo por teléfono. En aquel tiempo, hermanos, no había nada de eso. Y es por eso que me preguntaba yo, qué triste ha de haber sido para aquellas personas, tanto los familiares que se quedaban en la ciudad, como aquellos que eran transportados a las afueras de ella. Y para nosotros, hermanos, hoy en día, simple y sencillamente, cuando nosotros tenemos un ser querido alejado, que no se encuentra en la misma ciudad, pues gracias a Dios por la tecnología, podemos contactarnos con ellos por medio del teléfono, por medio de Facebook, por medio de FaceTime, y todas esas cosas tenemos hoy en día. Pero en aquellos tiempos, qué difícil ha de haber sido para aquellos que eran aislados y repudiados por todos. También yo encontré que hay angustia mental con aquellas personas que padecían esta enfermedad. La condición de los leprosos era deplorable, hermanos. La lepra tenía el poder de desfigurar el cuerpo, sí, pero también el alma, también la mente, hasta llegar a una decadencia espiritual. Porque nos ponemos a pensar que cuando nosotros padecemos de una enfermedad así, inmediatamente, como decía anteriormente, como que nuestra actitud cambia, como que nuestra mente empieza a pensar cosas negativas en vez de buscar una solución al problema. Muchas veces cuando nosotros conocemos un familiar, tenemos un familiar o conocemos a alguien que está pasando por estas enfermedades o por una enfermedad grave, nosotros les decimos, mira, les damos consejos. Mira, no te pongas triste, mira, hay que sacar las cosas adelante. Todavía no te dicen el resultado, entonces hay que pensar positivo, para que cuando ya te den el resultado, entonces vamos a empezar la batalla para encontrar la solución al problema.
Pero qué difícil es, hermanos, cuando nos toca a nosotros, qué difícil es pensar eso. Por eso decía, hay una decadencia espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de las veces nos deprimimos, nos aislamos nosotros mismos, nos aislamos de toda la gente y llega un momento en que no queremos saber absolutamente nada de nadie y sobre todo de Dios. Y es ahí donde cometemos el peor error en nuestras vidas, alejarnos de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, la Biblia nos habla de 10 leprosos en particular, y lo encontramos en Lucas 17, del 11 al 14, y dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mas cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me encanta leer este pasaje siempre de estos hombres, hermanos, que estos hombres tenían la certeza de que Jesús podía sanarlos. Habían puesto su esperanza en Él, pero lo más importante de todo, hermanos, fue que creyeron. Porque Jesús no se acercó a ellos, simplemente les dio la palabra y les dijo: preséntense con los sacerdotes. Quizás usted y yo, si hubiésemos estado en esa situación, nos habríamos preguntado: ¿y qué les vamos a decir a los sacerdotes? ¿Acaso la gente que está rodeando a los sacerdotes nos va a dejar entrar? Tal vez cuando entremos a la ciudad nos permitan entrar. Quizás vamos a ser apedreados y ni siquiera vamos a tener la oportunidad de ver a los sacerdotes. Pienso que todas esas preguntas hubieran estado en la mente de aquellos hombres si hubiesen actuado diferente. Muchas de las veces nosotros mismos nos ponemos duda, confusión, cuando la palabra del Señor fue tan clara, pero qué difícil es a veces aceptar esa palabra. Quizás ellos habían escuchado diferentes testimonios de gente a los cuales Jesús los había sanado. Por ejemplo, aquella mujer del flujo de sangre, ella fue y tocó el borde de su manto. Tal vez aquel hombre que estaba ciego, el cual Jesús hizo lodo con su saliva y lo untó en sus ojos. Tuvo contacto físico con ellos, pero esto fue muy diferente. De esta forma Él nada más les dio la palabra. ¿Qué hubieran sentido ustedes si ustedes van con expectativa, con esperanza de tener un encuentro con el Señor y que Él les diera un toque sanador a ustedes? Tal vez no hubiéramos actuado como estos hombres. Es tan importante creer en la palabra del Señor, solamente creer. Pero, hermanos, si nosotros hubiéramos actuado con duda y confusión, no hubiéramos obtenido la victoria que estos hombres obtuvieron. Si nos dejan entrar, si no los hubieran dejado entrar al sacerdote, quizás ellos hubieran pensado: ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué iban a presentar delante de los sacerdotes? Si Jesús no los tocó, si Jesús no les dijo: sean sanos, como en otras ocasiones cuando decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Amén. Hubieran quedado, si estos hombres no hubieran obedecido, hermanos, porque más que nada obedecieron, porque la palabra del Señor lo dice muy claro: ellos fueron. Creo que se dieron la media vuelta y fueron hasta donde Jesús les había indicado que fueran. Obedecieron. Y dice la palabra que mientras iban en el camino, fueron sanados. Alabado sea Dios.
Si no hubieran obedecido, se hubieran quedado en el camino y se hubieran quedado leprosos. Otra de las cosas que me gusta reconocer de estos hombres, hermanos, es que ellos reconocieron, ellos sabían que Jesús podía sanarlos. Ellos le buscaron y tomaron un paso de fe. Qué diferente hubiera sido si estos hombres, al sentirse repudiados y rechazados por toda la multitud, por toda la gente, por la comunidad, por la sociedad, se hubieran quedado allí, no hubieran dado ese paso de fe y decir: yo conozco a alguien que puede sanarme. Quizás mientras que ellos estaban en esas aldeas o en esas cuevas, escucharon que había alboroto de gente y sabían que Jesús iba a pasar por allí, y ellos tomaron ese paso de fe y salieron a buscarlo. No se quedaron allí. Hay ocasiones en que nos quedamos con una actitud pasiva, y vuelvo y repito, cuando tenemos una situación difícil, una enfermedad, está en nosotros saber cómo vamos a salir adelante, cómo actuar. Muchas veces tomamos la actitud pasiva de decir: es la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. No, mi hermano, mi hermana, esa no es muchas veces la voluntad de Dios. Muchas veces Él quiere que nosotros nos agarremos de su palabra y que tomemos un paso de fe, porque Él tiene muchas promesas para nosotros, para darnos, para sacarnos adelante. Ya es necesario, ya es tiempo de que nosotros nos levantemos y dejemos de tener lástima por nosotros mismos, y que sepamos que hay alguien que está con nosotros y que nos va a sacar adelante. Amén. Esto fue lo que hicieron estos hombres, hermanos. Ellos salieron a su encuentro. Ellos salieron y no se esperaron. No esperaron a que Jesús los llamara. Al contrario, hermanos, ellos salieron a buscarle. Trataron de alcanzarlo, porque eso dice la palabra del Señor. Y cuando lo hicieron, clamaron a Él diciendo, más bien gritaron, porque dice la palabra del Señor que alzaron su voz y no se dejaron, no tuvieron esa forma de decir: por favor, ayúdenme, tratando de dar lástima. No, al contrario, cuando ellos alzaron su voz, ellos dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es así como nosotros debemos clamar, así con esa algarabía, con esa entereza, con esa esperanza, con esa fe de que el Señor nos va a sacar adelante. Jeremías 33:3 nos lo dice clarito: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Que confiemos en Él. Esto fue lo que hicieron los 10 leprosos. Tomaron acción. No esperaron a ver qué sucedería, o simplemente esperar la muerte sin ninguna esperanza. Ellos no se dieron por vencidos. Ellos salieron a buscar a Jesús. Muchas veces hemos escuchado predicaciones y enseñanzas de nuestro pastor decir: cuando llegó Jesús. En esta ocasión, hermanos, ellos fueron a Jesús. Y es necesario que también nosotros vayamos a su encuentro. Es necesario que también nosotros nos levantemos de donde estamos, cualquiera que sea la lepra en estos momentos. No simple y sencillamente la enfermedad, sino hay problemas, hay tribulaciones en las cuales para nosotros puede ser una lepra, una situación en la que nosotros mismos nos damos por vencido y decimos: es que Dios así lo quiso. No, hermano, ya no es tiempo de lamentarnos, ya no es tiempo de tener lástima de nosotros mismos. Es tiempo de que nosotros salgamos adelante y busquemos las promesas del Señor, porque están allí para usted y para mí, y están disponibles para todo aquel que quiera. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Muchas veces nosotros, cuando pasamos por alguna enfermedad o problema, nos desalentamos, hermanos. Y en esto voy a aprovechar un poquito, porque hace unos años, y creo que lo he compartido, pero en esta ocasión me acordé, cuando tomamos esa actitud
pasiva. Cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que ya no hay solución, cuando pensamos que ya no hay remedio para nosotros. Yo me encontraba bastante enferma por mi cadera. Tenía un problema de cadera en el cual ya muchas veces me impedía levantarme. Hacía muchos años yo había ido con un especialista que me había dicho que no había remedio, que si me operaban no iba a poder caminar o que no iba a poder doblar mi pierna. Y me dijo, yo te sugiero que mejor te quedes así. Esto fue un especialista. Eso para mí fue tremendo porque me desalentó bastante. Y yo pensé que tenía que lidiar con eso toda mi vida. Un día cuando llegó mi esposo del trabajo y me vio en cama y vio que estaba sufriendo, me dijo, vamos con el doctor, vamos a hacer cita para ver qué nos dicen. Y yo le dije, no, acuérdate lo que me dijo el doctor, que lo mío no tenía ya remedio. Entonces mi esposo me dijo, ¿por qué vamos a limitar el poder de Dios? Hermanos, eso fue para mí como, es verdad, ¿por qué vamos a limitar el poder de Dios? Es ahí cuando nosotros y cuando yo les digo que tenemos que levantarnos, tenemos que hacerle frente cualquiera que sea la situación, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder y dominio propio. Yo le dije a mi esposo, está bien. Él inmediatamente empezó a movilizarse, consiguió que me dieran los médicos aquí en El Paso, porque en aquel entonces no vivíamos aquí. Y cuando el doctor vio mi caso me dijo, claro que hay solución para su problema. Si yo me hubiera quedado, hermanos, con esa actitud negativa, si mi esposo no me hubiera dicho aquellas palabras que estoy segura que Dios las puso en él, hasta estos momentos yo estuviera tal vez deprimida y sin poder caminar. ¿Por qué? Porque no quise dar un paso de fe. Yo agradezco a mi esposo todo lo que ha hecho para sacarme adelante en este proceso. Y no fue solamente una operación, fueron 3. Pero en cada momento él estuvo ahí para darme ánimo, para darme una palabra de aliento y para decirme siempre y en cada momento, yo voy a estar contigo y te voy a cuidar. Hermanos, eso es lo que necesitamos muchas veces nosotros. Necesitamos también gente que nos apoye, gente que nos ame, gente que nos vea, que nos dé una palabra de aliento y que nos inspire también. No necesitamos gente muchas veces que se ponga a llorar con nosotros, al contrario, necesitamos gente que nos dé una palabra de ánimo, pero sobre todo, hermanos, necesitamos creer en las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas, solamente tenemos que buscarlas, pero la palabra del Señor dice que tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Así como estos leprosos alzaron su voz para llamar la atención de Jesús y no permitieron que su enfermedad fuera un obstáculo y un impedimento para acercarse a Él. Fíjense lo bonito de estas personas, hermanos. Hoy en estos días hablamos mucho y aún estamos con el distanciamiento social. Aquellos hombres, hermanos, mientras que ellos alzaban su voz y cuando fueron a buscar a Jesús, no se acercaron a Él. Y no se acercaron porque ellos sabían la gravedad de su enfermedad. Ellos sabían de lo que estaban padeciendo. Pero por eso, para llamar la atención de alguien, ¿qué es lo que hacemos? Gritamos. Gritamos. Nos hacemos escuchar de cualquier manera. Y en esta forma ellos llamaron la atención de Jesús, gritándole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Hermanos, en esta tarde yo les invito que cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea su lepra simbólicamente, no se detenga, que alce su voz y que llame la atención de Jesús, porque eso es lo que Él quiere. Déjeme le digo que Jesús no solo sana, Jesús es mucho más. Jesús ama, Jesús perdona, Jesús restaura, Jesús libera. Y lo que dice 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. El Señor es nuestro todo. Así que, mis hermanos, como estos leprosos se acercaron a Jesús teniendo la plena certeza de que Él tenía todo el poder para sanarlos, así también nosotros alcemos nuestra voz y clamemos al que todo lo puede, mis hermanos. A mí me encanta Hebreos 4:16, porque dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellos se acercaron confiados, ellos no tuvieron miedo. Ellos no tuvieron miedo de un rechazo, porque sabían de la bondad de Jesús, sabían de la misericordia de Jesús, quizás porque lo habían escuchado, pero ellos confiaron en aquel hombre que podía sacarlos de todo esto. Mire lo que dice Mateo 7, del 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibirá, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. ¿Qué más respuestas, hermanos, que tenemos de la fidelidad de Dios? Dios es grande. Y así como ellos, hermanos, tengamos nosotros ese valor, tengamos esa valentía de salir adelante, de pedir ayuda a quien todo lo puede. Muchas veces pedimos ayuda donde no la hay. Muchas veces vamos con cualquier otro y ahí es donde tenemos también que tener cuidado, porque vamos a veces con gente que ni siquiera conoce del Señor. Busquemos, hermanos, busquemos del Señor, oremos. Dice aquí lo acabamos de leer en Mateo, hermanos. Así como nos dice Mateo: pedid y se os dará. Pero si pedimos, hermanos, pidamos con fe, creyendo que todo lo que estamos pidiendo se nos va a dar. Pidamos con fe y creamos que el Señor va a actuar en nuestras necesidades. En esta tarde, hermanos, tal vez no sea mucho lo que yo traía para compartir con ustedes, pero se los dejo de todo corazón. Amén. Estos hombres tomaron un paso de fe. Estos hombres sabían exactamente quién era Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted conoce a Jesús? ¿O solamente ha escuchado de Jesús? Si usted no le conoce, venga a los pies de Él. Y cuando venga, hermanos, cargado de tribulaciones, de enfermedades y de problemas, déjenle sus cargas a Él. Él sabrá cómo aliviarlas. Él le va a dar la respuesta para todo. No vaya con cualquiera, vaya con alguien que le pueda dar palabra de Dios, pero sobre todo, vaya con Jesús. Vaya, búsquelo, vaya, alcáncelo, vaya y grítele: Jesús, ten misericordia de mí. En esta tarde, mis hermanos, yo quiero dejar esto con ustedes y que sepamos que nos acerquemos. Como nos dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y dice, mire, y no nomás alcanzar misericordia, sino hallar gracia
para nuestro oportuno socorro. Ellos no se esperaban esto, pero la palabra del Señor dice que cuando iban en camino, eso quiere decir que obedecieron a Jesús. Cuando ellos iban en camino, ellos fueron limpiados de la lepra. Aleluya. Bendito sea Dios, porque Él cumple lo que dice. Amén. Él es un hombre de palabra, Él es un caballero, Él es nuestro todo, hermanos. En esta tarde yo quiero que ustedes sepan que sin Dios no somos absolutamente nada. Yo quiero en esta tarde dejarles este mensaje para que lo acojan para ustedes, para cada uno de nosotros, que nosotros podemos encontrar nuestro socorro, nuestro alivio a cualquier lepra que se nos presente, hermanos, porque si vamos con Dios, todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Amén. Hermanos, es todo lo que traigo en esta tarde. Yo espero que haya sido de bendición. Yo espero que podamos acoger esta enseñanza y ponerla en nuestras propias vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan el resto de la semana muy bendecidos. Amén. Qué tremendo reto nos da la palabra del Señor. Amén. Para tomar acción. La promesa está en pie. Yo estoy esperando la acción nuestra. Así es que hemos dicho, me han escuchado así muchas ocasiones, no use la frase cuando Dios quiera, porque Él ya quiere. Qué buen reto nos ha dado la hermana, buen, ¿verdad? Enseñanza, abierto a venir, ¿verdad? De esa palabra para que nosotros podamos realizar. Que el Cristo que Dios subió en la cruz del Calvario, que pagó el precio por nuestras necesidades, está tan listo para ministrar a nosotros. Así que, como hijos de Dios, no somos huérfanos, tenemos dónde ir, tenemos esperanza, seguridad, ¿verdad? Y miren, qué bien descanso para el pastor, ¿verdad? Me están dando muy buen descanso con buenas enseñanzas también. Cómo me alegro que usted está con nosotros en esta hora. Les recuerdo que el domingo solamente habrá un servicio para usted que está sintonizando para nuestros servicios. Este domingo a las 10 de la mañana, ¿verdad? Es el Día de los Padres. Vamos a juntar nuestras ambas congregaciones en vista que parte de la congregación en inglés, otro en español, que nos tenemos todos juntos. Es que si usted sintoniza nuestro servicio del domingo, veamos a las 10 de la mañana en vez de 9:30 en inglés y 8 en español. Que tenga una semana pero muy bendecida. Pero antes de cerrar, vamos a orar. Usted que está pasando por ese momento difícil, ¿verdad? Tenga el mismo valor, tenga la misma actitud, la misma mentalidad que tuvieron los 10 leprosos. Cuando la esperanza, cuando, ¿verdad?, el sistema de aquel tiempo decía, es imposible, ellos decían, pero para mi Dios no hay nada imposible. No perdieron la esperanza, mi hermano. Usted que está batallando, que está luchando, no pierda la esperanza. Dios está en control de todas las cosas. Clame a Dios con la certeza, no a ver qué va a pasar. Clame sabiendo que algo bueno va a pasar para su vida. Su mentalidad, su actitud determina, ¿verdad?, la manifestación de Dios en tu vida, porque sin fe es imposible, pero con fe todas las cosas podemos en Cristo que nos fortalece. Dios Santo, tú conoces cada vida, cada necesidad, Señor, y en quién más podemos ir si solamente tú tienes para la vida eterna. Dios Santo, en esta hora extiende tu mano poderosa a aquel que duele, a aquel que está pasando por valle de depresión, de problemas, contratiempos, Señor, aquel que fue atacado, Señor, en su vida, que anda buscando respuestas, Señor, que pueda tomarte tu palabra donde tú le invitaste diciendo, clama a mí y yo te responderé, Señor. Que puedan acercarse, Señor, a aquella certeza, a aquella seguridad que, Señor, no están solos, tú vas a escuchar. En el nombre poderoso de Cristo mandamos palabra tuya, palabra de autoridad, palabra ungidas por tu Santo Espíritu, llenando necesidades. Y cual fuiste el día de ayer en aquellos días leprosos, sea el Cristo de hoy para aquel que está sufriendo momentos de angustia y necesidad, Señor. Te damos gracias que tenemos esa alternativa, tenemos ese derecho, tenemos esa oportunidad. Y cual es hijo del Señor, vamos a lograr aquello que es nuestro, porque en el Señor declamamos nuestra promesa, nuestra bendición, nuestra victoria, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. Y a ti, Señor, tendremos el cuidado de darte honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Quiero dar gracias a todos que han estado por mi mamá también. El reporte más reciente que tengo es que sus riñones ya están mejorando un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos? Esta viejita de 94 años se echa ganas, ¿verdad? Nos echa a todos nosotros, que es confiar en Dios. Como caminar con el Señor, y damos gracias por sus oraciones, a aquellos que están mandando mensajes, preguntando por Facebook. Quiero que sepan, mamá, pues muchos están diciendo, esto no me sorprende, porque cuántas veces
¿verdad? Ha tocado ese vallecito de San Muerte y sale al otro lado, y sale al otro lado. Es que ella, sus 10 palabras conmigo siempre es: hijito, cuídate mucho, ¿okay? Te quiero mucho, cuídate mucho, y lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Así es que saben una cosa, que lo que Dios quiere es que esté con nosotros, es lo que queremos nosotros también. Así que gracias por sus oraciones. El domingo, tengo una semana tan bendecida, pero el domingo, únase con nosotros. El Día de los Padres vamos a celebrar, ¿verdad? Un servicio bendecido, bonito, ¿verdad? Para que podamos tomar un día, ¿verdad? Un día para festejar a papá. Así es que Dios me los bendiga y que Dios supla todas sus necesidades. Y gracias por todos los que sintonizan y nos ayudan también económicamente. Dios les bendiga abundantemente. Sister Molina, muchísimas gracias. Qué buena enseñanza esta noche. Dios les bendiga.